Bueno, buen día a todos. Buen día. Hoy vamos a tratar de ver una cosa como conceptualmente primero y después como más técnicamente. Muchos de ustedes conocen ese barco, ¿saben qué barco es? Bien. Todos asociados a conocer ese barco conocen su historia. Entonces, en base a eso se me ocurrió trabajar sobre una idea, ¿no? Que es, si el barco hubiese sido un experimento, ¿no? ¿Cuál hubiese sido la hipótesis de la gente que lo construyó? ¿Este barco es mejor que los otros barcos que existen en el mundo previamente? Esa es como un poco la hipótesis, ¿no?, que a uno se le ocurre. Pero a mí se me ocurre otra hipótesis, que es esta línea marítima de transatlánticos. ¿Puede ser mejor que las otras líneas marítimas transatlánticas que existen? ¿Sí? Entonces, uno inicialmente puede pensar que lo primero está implícito en lo segundo, que para tener la mejor línea marítima de transatlánticos, solo basta con tener el mejor transatlántico. ¿De acuerdo? O sea, que inicialmente a uno le parece bien que la mayoría de lo que ellos querían era hacer el mejor transatlántico, pero si uno hila un poquito más, lo que piensa es que en realidad lo que querían era tener la mejor línea marítima de transatlánticos y pensaron la solución para este problema es tener el mejor transatlántico. Lo demás viene solo. Entonces, ¿el mejor barco o la mejor línea? ¿Qué es mejor? Algunos pueden decir, bueno, mejor es más rápido. Un barco más rápido. Una línea que tarda menos días. Otros podrían decir, bueno, no hace falta un barco más rápido. En realidad, nosotros podemos competir teniendo un barco igual de rápido, pero más seguro. ¿Sí? O podemos decir más lujoso. Este es igual de rápido que el otro, la seguridad es estándar, pero este realmente es más lujoso. Y realmente lo era. Fue el primer barco que tenía pileta climatizada, tenía gimnasio, cosas que no se pensaban, ni siquiera los hoteles mejores tenían todo el lujo que tenía acumulado este barco, ¿no? Y uno dice, bueno, cuando habla de seguridad, ¿no?, 100 años después, piensa que de todas las cualidades, posiblemente la cualidad de seguridad no haya sido la mejor. En ese momento, ustedes saben que la cantidad de botes es algo básico, ¿no? Así, ¿con cuántos pasajeros entran? 2.200. Bien. ¿Y cuántos botes hay? 40. ¿Cuántos entran en cada bote? 60. Hacen la cuenta no da. Pero en esa época no se exigía que en los botes entre la cantidad de gente que viajaba en el barco, sino que por lo que pesaba el barco, o sea, indirectamente por su tamaño, tenía que tener una cantidad de botes salvavidas. Y el Titanic cumplía con esa regulación, no es que el barco estaba ahí medio camuflado, que tenía un poco... Tenía el estándar. Incluso tenía algunos sistemas de lanzamiento de botes que eran avanzados en su momento. Pero la cantidad de botes que tenía era lo que la regulación exigía en ese momento, como el tipo de acero que tenía el bote era el acero que había, y los pernos que usaban para unir los pedazos de acero eran lo que había en ese momento y el estándar de ese momento. Sin embargo, el barco era muy avanzado y estaba un poco más allá de la línea del conocimiento hasta ese momento. O sea, los que lo construyeron estaban caminando un poco a oscuras respecto de la tecnología de la que disponían para hacer un barco de este tamaño, de casi 300 metros de largo, ¿sí? 50.000 toneladas de peso. Entonces, esta es la ruta que el Titanic tenía que hacer, tenía que ir de Inglaterra a Nueva York. Y es una ruta emblemática porque Nueva York en ese momento era como una ciudad que estaba creciendo tremendamente, lugar de inversiones, ¿no? O sea, Estados Unidos era un país bastante joven en ese momento, ¿no? Fue un lugar de oportunidades e inmigrantes durante 100 años, ¿no?, desde su
digamos, después de su revolución de independencia, hasta este momento habían pasado un poco más de 100 años. Entonces era un buen lugar para invertir, entonces todos los magnates viajaban y demás. El problema es este. Volvemos a nuestra hipótesis. Nosotros queremos tener el barco más grande o la mejor línea transatlántica. Y ellos realmente lo que hicieron fue decir, es suficiente con tener el bote más grande, más lujoso, tal vez no era más rápido que el estándar, para tener la línea mejor de transatlántica. Pero una cosa es tener el bote, otra cosa es moverlo. ¿Sí? Entonces, cuando uno asume que el resultado del experimento depende solamente de un factor, en este caso, hacer el bote, deja las otras cosas estándar. Entonces, el hecho de pensar que el bote era todo hizo que en parte este proyecto tuviese las consecuencias que tuvo. Entonces, buenas, ¿cómo andan? Entonces, hay una variable que ellos no tuvieron en cuenta, ¿sí? Una variable es el atributo de un objeto. ¿Cuál es el objeto del problema en este proyecto? El iceberg que se encontraron en la ruta del Atlántico Norte. Esa es una variable dentro de ese proyecto, dentro de su investigación de yo creo que puedo hacer una línea de transatlántico mejor que las que existen, ¿sí? Porque el Titanic tenía 270 metros, pero la compañía con la que competía White Star, que era la, digamos, lo que sería el nombre de la línea de todos los transatlánticos, la que competía, tenía barcos de 240 metros, es decir, no era mucho más grande que el estándar, ya había barcos grandes en ese momento. Entonces, esta es la variable, este es el objeto, ¿no? ¿Qué puede decir de esto? Bueno, la definición de variable es el atributo de un objeto que toma distintos valores. ¿Qué atributos tiene este objeto y qué valores puede tomar? Bueno, uno lo mira así y dice, bueno, la forma, que es medio triangular siempre, ¿sí? Uno puede decir es medio cuadrado, es medio triangular. Puede decir el color, es azul, no es tan azul, azul profundo, es más blanco. El tamaño, sí, es grande, sí, lo veo, es grande, o la parte que no veo es grande también, más grande que la que veo. Y lo más importante a lo que viene en este experimento del Titanic es a qué distancia está la cosa. Entonces, cuando yo digo a qué distancia está, puedo medirlo en varias formas. Puedo decir está a 312 metros, a 311 o a 310. Si tuviese la capacidad de medir a esa distancia esa fracción de metro con algo, con el ojo, con un aparato, lo que sea. Es decir, los que están en el fondo. ¿Qué distancia hay de ahí hasta esta pared? ¿Usted qué dice? Doctora, 3. Bien, entonces vemos que el ojo humano, según el entrenamiento que tenga, tiene distintas. Imagínense desde un barco calcular a qué distancia está un iceberg a ojo. No nos ponemos de acuerdo para una pared que está a 6 metros, digo yo, no, para mí. Imagínense a cuánto, pero dice, bueno, uno no necesita tanta discriminación en la variable, con saber si está lo suficientemente lejos o cerca como para saber si tengo que esquivarlo o no, podría ser suficiente. Es otra forma de medir la distancia, pero en categorías. Está muy cerca, cerca o lejos. ¿Sí? Bien. ¿Y cómo se ve un iceberg de noche? O sea, todos los atributos que dijimos, ¿no? Forma, color, distancia, parte sumergida. Ustedes saben, el barco, ¿qué hace? Anda de día, para de noche, arranca, no, le da derecho. Entonces, ¿cómo hacían, sabiendo que estaban viajando por el Atlántico Norte,
para activar los icebergs. No el Titanic, todos los barcos. Primero, bajaba la velocidad, no iban igual de rápido de día que de noche, porque como justamente no veían bien, entonces no les daba margen de maniobra. Y se avisaban por radio si alguien veía un iceberg, se avisaba que en la ruta había iceberg. Casi todos los barcos había, y como tanto Nueva York como Londres eran lugares que estaban en auge, entonces había mucho tráfico de barcos. Fíjense que cuando el Titanic chocó había otros dos barcos a no mucha distancia que estaban haciendo la misma ruta, uno para un lado, otro para el otro. Entonces, acá la variable iceberg de noche tiene otros atributos, o no tiene ningún atributo que yo pueda detectar, porque todos los atributos dependen de lo que yo veía, el color. No tenía un instrumento ni de distancia de iceberg, solo que con que eso se inventó 30 años después, el radar. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenía? Un señor mirando por el balcón, básicamente, a ver si veía algo. ¿Qué era lo que intentaba ver? Lo que intentaba ver era, había una lógica. Si hay olas y hay algo, las olas chocan contra algo, hacen espuma, veo la espuma, eso puede ser un iceberg, lo esquivamos. O puede ser una roca, puede ser lo que sea. Pero, ¿alguna vez ustedes intentaron mirar con binoculares desde un auto? O desde algo que se mueve un poco. Es imposible, porque no saben qué están viendo. Dicen, voy a ver eso, ponen y no encuentran lo que ven. O con el telescopio, mirá que linda está la luna, ponen el telescopio y no la ven. Porque es difícil buscar algo que tiene un campo tan chico con el ojo, ¿no? Uno pierde el contexto y no puede ver. Entonces, no se usaban en general binoculares, porque era difícil ver con binoculares de noche, porque uno no sabía ya qué estaba mirando. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que si hay un iceberg, las olas chocan, espuma blanca, iceberg. Entonces ahora la definición de iceberg, que de día tenía 1000 atributos, se limita a una cosa. Veo la espuma blanca, está el iceberg, no veo la espuma blanca, vamos con todo. ¿Y qué pasó? Pasó esto. Que ese día no había olas. No había olas. El cielo totalmente despejado. Es decir, ideal para la navegación. No hay olas, cielo despejado, todos contentos, charlando en la cubierta. Podés creer, ahora en Londres me voy a comprar. Entonces, ¿qué pasó? Además, se sumó un fenómeno meteorológico que no viene acá del todo al caso, que generaba como una niebla de 1 metro o 2 metros sobre el agua. Entonces, eso daba a la distancia un falso horizonte. Entonces, lo que vos podías llegar a ver sobresaliente sobre el horizonte, además no había luna, entonces menos se veía todavía. Lo que se podría llegar a ver no se veía hasta que estaba lo suficientemente cerca para ver. ¿Qué pasó? Cuando estaban lo suficientemente cerca ya no hubo tiempo, el barco no tuvo tiempo de maniobrar porque era demasiado largo y la tecnología no estaba puesta en... la hipótesis no era generemos el barco más maniobrable del mundo. Era generemos el más lujoso, que lleve más pasajeros y que todos estén contentos, pero no el más maniobrable. Y esto es lo que pasó. Pero focalicémonos desde el punto de vista de la investigación. Yo lo que les quiero mostrar con esto es que una variable que está mal definida hace fracasar un proyecto entero, que costó plata, tiempo y vidas humanas en este caso. Pero en un experimento con medicamentos también puede costar vidas humanas. Si ustedes, por ejemplo, la escala que están usando para medir cómo le va al paciente tiene fallas, no está bien validada, tiene problemas de diseño, puede ser que no se den cuenta que hay algo que está pasando y cuando se den cuenta ya es demasiado tarde, ¿sí? Porque el daño es irreversible y al tiempo el paciente le empieza a ir mal y se muere. Es decir que esto nos tiene que dejar un mensaje, que las cosas hay que pensarlas bien antes de empezar un proyecto, que los proyectos es bueno charlarlos con otro para ver si
nosotros queríamos hacer el mejor barco o lo que queríamos hacer era la mejor línea transatlántica y ver cómo se podía mejorar eso sin en detrimento de no dejar nada descubierto y peligroso y poco ético. ¿Se acuerdan que hablamos de ética laboral? Vamos con otro ejemplo como para salir del dramatismo, ¿no? Variable belleza. Quiero ver cuál es la flor más linda. Bueno, la más linda es la rosa. Porque no, la más linda es la margarita. No, la más linda es el clavel. ¿En base a qué? Bueno, en base a lo que a cada uno le gusta, pero supongamos que tenemos que hacer un experimento para ver si las rosas que vos cultivás son mejores que las que ellos cultivan. ¿Cómo hacemos? Y uno dice, bueno, vamos a ver qué es belleza. Entonces, esta es la definición de belleza. Cualidad de una persona, animal o cosa capaz de provocar en quien los contempla o los escucha un placer sensorial, intelectual o espiritual. O armonía y perfección que inspira admiración y deleite. O una persona hermosa. Si fuese belleza humana, ¿no? ¿Cómo se les ocurre que uno mire eso? Difícil, ¿no? Entonces yo digo, bueno, si es una cualidad de provocar en quien lo contempla un placer sensorial, uno dice, bueno, si el placer sensorial está presente, entonces uno se queda mirándolo más tiempo. Entonces tal vez lo que uno puede hacer es medir cuánto tiempo mira un juez cada flor, ¿no? Entonces vos cronometrás cuánto tiempo mira, está bien, está. 1 segundo, punto 2. Y esta media marchitada, 0,2 de segundo. Entonces uno dice, bueno, midiendo podemos saber cuál es la que genera más placer sensorial y entonces con eso vamos a saber cuál es la flor más linda. Bueno, todos los que van en auto saben, ¿no? Hay un choque en la autopista y a la gente le gusta mirar. La gente mira, te gusta mirar. Hay 20 kilómetros de cola, pasa por ahí. Entonces, no necesariamente solo la belleza es lo que aumenta el tiempo de mirada y de contemplación. También lo catastrófico le llama la atención a la gente. Entonces, el tiempo de observación puede ser un problema. Entonces, uno dice, bueno, el tiempo no. Es la forma. Entonces hay que... La forma. Si tiene la forma, el gol estándar, la flor está bien. Y entonces hacemos un trazo que tiene que ver si la flor está tanto del centro al pétalo más abierto, mide en proporción 1/3 de lo que hay desde donde empieza la parte verde hasta arriba de todo del estambre. Esa relación, si mide tanto, es correcta porque quiere decir que la flor está bien abierta. Pero puede ocurrir, yo agarro una flor, la piso, la pongo ahí y que efectivamente la distancia esa se mantenga de uno a otro, sin embargo la flor está pisada. Pero el pétalo más abierto mide 1/3 de la relación del pétalo. ¿Sí? O por ejemplo yo puedo decir, ¿cómo es la belleza humana? ¿Quién digo? Tengo un amigo cirujano plástico. Un día me dice, che, quiero hacer un estudio para ver a quién le quedó mejor la nariz para ver que yo soy mejor que... Y era complicadísimo, porque la mejor nariz ¿para quién? Para el paciente que se operó, para el que mira, y si yo miro, no sé, a mí me gusta la nariz de grande, cuando miro narigón, la veo bien, que estaba bien, para que se opera. Otro dice, no, el otro está extremadamente chicas, entonces la ve normal y no. Entonces, para el paciente capaz que está contento con cualquier resultado que obtuvo. Entonces, es difícil ver la belleza. Y uno dice, bueno, hagamos una variable. Si la distancia interpupilar es la mitad de la distancia del mentón a la ceja, se genera una armonía que decimos, esta es linda y esto no. A nadie en su sano juicio se le ocurre que belleza tiene que ver solo con la simetría entre dos cosas. Pero sin embargo son atributos del objeto. La distancia interpupilar, la distancia del mentón a la ceja, ¿sí?
pero son variables que no contienen toda la información. Entonces yo lo que voy a que entiendan es que uno puede inventar variables de lo que sea. El tema es si la variable esa contiene toda la información del objeto o solo contiene una parte, y si la parte que nosotros tenemos en la variable es más o menos representativa del resto del objeto. Porque con suerte es un poco representativa y a veces ni siquiera lo es tanto. Bien. Entonces, ahí viene si esto se puede medir con una sola variable. ¿Me siguieron hasta acá? Entonces, ¿qué es una variable? Es un recorte, un pedazo de una realidad que uno está intentando representar con un número o una categoría para hacer un análisis. Pero es un recorte. Cualquier variable es un recorte. No conocemos, no podemos medir todo el fenómeno. Ya lo vamos a ver la próxima, pero ni siquiera lo podemos medir en todas las personas. Nosotros, además de que hacemos un recorte de la variable, hacemos un recorte de la población del mundo a la cual queremos decir después que esta es la verdad, pero nosotros usamos una muestra de 40 personas. Entonces queremos decir que la verdad de esa variable recortada en 40 personas es la verdad universal. Esto quiero que lo tengan en la mente porque sobre esto es lo que uno mira en los estudios de investigación cuando está leyendo un paper que no sabe qué hacer con el paciente. Tiene que tener en cuenta de dónde viene la información de ese paper. A ver si lo que se midió es realmente lo que ustedes están preguntándose y de la población que se midió de una forma que representa al paciente que ustedes están viendo. Esto no es algo que existió siempre en la medicina, es algo que existe en los últimos años, ¿sí? No toda la experimentación o los estudios en humanos fueron así. Los primeros estudios eran, digamos, mucho más temerarios en cuanto a sus prácticas. Bien, esto vamos a parar acá. Esto es lo más formal, ¿no? Sobre variables que hay que entender, que es, según, una vez que yo ya definí qué es lo que quiero medir, volvamos a los estudios clínicos, ¿no? Quiero medir depresión, ¿no? Que es más parecido a la belleza, ¿no? Que a decir si el paciente es diabético o no. Entonces, para depresión, ¿qué hago? Bueno, como justamente no se puede medir con una sola variable, se hace una cosa que es, yo evalúo varios dominios de lo que yo creo que representa el fenómeno en estudio, como si yo dijese del iceberg, bueno, evalúo el color, le pongo puntos. Sabemos que si es medio azul, es más probable que sea un iceberg, que si lo veo blanco, 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 no sé, que es más probable que sea un edificio que sea blanco. Si es triangular, es más probable que sea un iceberg que sea cuadrado. Si está flotando en el medio del océano, es más probable un iceberg que si está en la avenida 9 de Julio. Entonces, en base a esos atributos, le voy poniendo puntaje. A cada cosa que yo digo que es más probable que sea un iceberg, le pongo más puntos, y a lo que sea menos le pongo menos. Entonces, hago una escala donde voy sumando y ganando puntos, y digo, si suma todos estos puntos que representan, que contiene todos estos atributos, digo que esto es un iceberg, y si no, digo que es menos probablemente un iceberg. Así son las escalas de depresión, el diagnóstico de artritis reumatoidea, el diagnóstico de fibromialgia, el diagnóstico de polimialgia reumática. Son cosas que van sumando y ganando. ¿Qué es lo que van sumando? Atributos del objeto. El objeto es la enfermedad que vos querés diagnosticar y van tratando de identificar alguna cosa que sea segura para, entre todas esas cositas que pareciera que son seguras, decir, bueno, si tiene todo esto, es la cosa. ¿Sí? Las formas en que se miden las variables pueden ser, según el tipo de objeto, nosotros lo podemos medir en una escala numérica o en una escala por categorías. ¿Qué variables, digamos, bioquímicas nosotros podemos medir en forma numérica? Casi todas las cosas bioquímicas las podemos ver en forma numérica. Entonces, la glucemia
es un número, y ese número los números pueden ser dos cosas. Números continuos. ¿Qué quiere decir continuo? Continuo es que entre un número y un otro número, eso se puede dividir por la mitad. O sea, entre 100 y 101 de glucosa puede haber 101, entre 100 y 101, perdón, 100 y medio. Y entre 100 y 100 y medio todavía puede haber 100.25. Y entre 100.25 y 100 y así hasta el infinito, eso es que la variable es continua. Siempre hay un punto entre el medio de los puntos. ¿Sí? En cambio, una variable discreta son números, pero no hay entre un punto y otro uno en el medio. Es decir, ¿cuántos ladrillos, cuántos azulejos hay acá? No sé, 1000 o 1001. No hay medio. ¿Cuántos hijos tiene usted? 4 o 3, no tiene 3 y medio. ¿Cuántos autos tiene? No, 1 y medio. Tiene uno y uno que no anda en todo caso. Son 2, ¿sí? Las escalas que ustedes a veces ven, de esas que van sumando puntos y teniendo un total, como la de depresión, los criterios para tromboembolismo pulmonar, etcétera, eso va midiendo como distintas variables y en ese conjunto intentan modelar y ustedes tienen finalmente una variable que es la probabilidad de tener la cosa según un puntaje. Ese puntaje es una escala discreta, ¿sí? No es continua. Pero tenemos muchas variables que solo se pueden medir por categorías. Por ejemplo, uno puede medir la glucemia y decir que tiene 127, 128, 129, o puede decir el paciente es diabético, sí o no. O sos diabético, si utiliza todo el criterio, o no sos diabético. Esas variables se llaman variables categóricas, porque tienen categorías, ya no hay más números, hay categorías. Categoría tiene, categoría no tiene. Las que tienen dos categorías, como diabetes sí no, hipertensión sí no, colesterol o lo que ustedes, cuando van a hacer la historia clínica, ¿cómo categorizan la mayoría de esas variables? En forma dicotómica. ¿Es diabético, señor? No, no es diabético. ¿Presión alta? Sí, presión alta sí. ¿Colesterol? Sí. ¿Se internó? Sí, no. ¿Lo operaron de algo? Sí, no. Todas son variables dicotómicas. Pero hay otras formas de categorizar las variables que es, ¿tiene disnea? Sí. ¿Cuánto? Cuando usted camina, entonces ahí empiezan y abren otra puerta donde usted tiene gamas. Dentro restringidamente, pero tienen gamas. De la más leve a la más grave. Esas gamas, le ponemos números. Entonces tiene disnea 1, 2, 3 o 4. Que eso tenga números no quiere decir que la variable sea numérica. Les explico por qué. Porque entre no tener nada de disnea y tener disnea clase funcional 1 hay un poco así de gravedad. Entre tener disnea 1 y disnea 2 hay un poco así de gravedad, que es que cuando hace esfuerzos normales. Entre tener disnea 2 y disnea 3 hay un tanto así de gravedad, porque el señor ya cuando camina por adentro de la casa le falta el aire. Y entre caminar un poco y no poder moverse nada, porque tiene que tener reposo, hay un montón de gravedad así. Entonces, entre un punto y otro, la distancia de la gravedad no es igual. En cambio, la distancia entre 126 de glucemia y 127 es la misma que hay entre 400 y 401. La distancia es igual. Entonces, las variables categóricas que tienen un orden, que se llaman ordinales, si bien las podemos representar con números o categorías, no son variables numéricas, porque la distancia entre una categoría y otra es diferente. Esto es importante entenderlo y acordárselo, porque cuando uno después quiere hacer test de hipótesis y cuentas matemáticas, aunque eso uno lo pueda poner en números, esos números no se comportan como números. Se comportan de otra manera. Y después hay otra forma de poner cualidades del objeto en categorías, pero que son descriptivas y que no tienen que ver con la gravedad, sino con abarcar todas las posibilidades. Entonces yo digo, bueno, color de cabello. El color de cabello, ¿cómo puede ser? Bueno, ¿cuántas categorías querés?
No, 3 categorías. Bueno, entonces pongámosle rubio, morocho u otro. Listo, ahí tenés 3 categorías. Y pero no queda, la verdad que no es muy representativa esa variable como. Bueno, entonces hacemos así. Hacemos rubio, castaño, pelirrojo, morocho y ya está. Y si lo tiene blanco porque es albino, bueno, ponele rubio. Sí, no, pero no es lo mismo rubio que albino porque justo este estudio que lo voy a hacer. Bueno, entonces, esas variables, lo que tienen que ser las categorías es mutuamente excluyentes. No, uno, primero que si al albino le pones rubio, ya no estás representando cuál es la definición de rubio y el atributo ese no es lo que vos estás poniendo. Entonces, es posible que en ese tipo de categorizaciones uno tenga que tener una opción que sea otra categoría que no es la principal. Entonces, si vos querés hacer un censo y ver, por ejemplo, en Argentina las razas, y decís, bueno, ¿cuál es la raza? No hay nada más complejo que definir las razas, ¿no? Parece fácil, pero... Entonces, finalmente, eso termina siendo, porque uno lee los estudios españoles y está blanco, creo que entendemos más o menos que es blanco, pero hispánico, ¿qué sería? Para nosotros, no sé, blanco, hispánico, sí, somos medio todos descendientes o de italianos o de españoles. Entonces, hispánico, ¿qué quiere decir eso? Para nosotros, es raro para nosotros definir eso. Entonces vos tenés asiático, cualquiera que tenga los ojos así. No importa si es japonés, coreano, chino, esto es asiático. También estás comprimiendo la información. Negro. Negro, ¿qué es negro? Negro es negro Senegal, negro más o menos, afroamerican, cualquiera que sea un poco negro, o sea, no sé, las etnias del norte de nuestro país, que tienen la piel un poco más oscura. ¿Qué ponemos ahí? ¿Ponemos negro? No. ¿Ponemos blanco? No. ¿Ponemos latino? ¿Ponemos hispánico? Ni sabemos lo que es. Bien, entonces ven que cuando uno no puede encajarla todo, por lo menos es bueno primero ver, porque una variable que tiene 120 categorías es difícil de manejar. Entonces vos podés decir, bueno, voy a categorizar, porque quiero hacer un estudio sobre cómo es la farmacocinética en las distintas razas, la farmacocinética de esta droga nueva en las distintas razas. Bastaría con que yo tenga representado la mayoría, el 95% de las razas, entonces yo digo, bueno, si entiendo lo que estoy definiendo como latino o caucásico, si entiendo bien, entonces pongo las 4 o 5 categorías que representan el 90 y pico por ciento de la población, y en todo caso a las minorías las pongo en otras, pero las tengo que poner en un lado que tengan su lugar. Obviamente después vos no vas a poder decir cómo les va a los indios Qom cuando toman eso, porque vos no lo tenés suficientemente representado y ni siquiera sabés de todos en otros, hay una mezcla de japonés con indio Qom, porque como acá son minoría, no lo tenés, ¿de acuerdo? Pero las categorías tienen que ser mutuamente excluyentes. Vos no podés hacer una cosa y la otra a la vez. Sí. Y es afroamerican, pero medio japonés. Y le marco las dos. No, eso no se puede. Entonces, resumiendo, tenemos variables numéricas continuas, si siempre puede haber un número entre los dos y la distancia entre un número y otro es constante en toda la escala. Tenemos las discretas, que son numéricos o recuentos, pero que eso no es infinito y la división entre una y otra no existe. Tenemos las que no son numéricas, que hay por categorías. 2 categorías dicotómicas. Sí, no, vivo, muerto, diabetes tiene, diabetes no tiene. Y después tenemos las ordinales de gravedad, linea 1, 2, 3, necrosis del pie diabético grado 1, 2, 3, 4, 5, depresión leve, moderada y severa, ¿sí? Todas las que tienen como un nivel, pero que entre un escalón y el otro no hay la misma distancia. ¿Sí? Imagínense una escalera que cada escalón mide diferente. Y finalmente tenemos las nominales que dan características que tienen que ser mutuamente excluyentes sobre el objeto. ¿Sí? Bien. Según el rol de la variable dentro del estudio.
O sea, ya entendimos que es una variable, la variable es un recorte, esa cosa que es el recorte se puede medir de alguna manera, la mido en centímetros, la mido en más o menos lejos y cerca, o la mido en una variable nominal, azul, blanca, otras. Listo, ya la tengo ahí, pero ahora, esa variable, ¿dónde la pongo? Entonces, en nuestro estudio experimental Titanic, si nosotros queremos ver cuáles son los predictores del hundimiento. ¿El hundimiento qué es? Hundimiento sí no. ¿Qué tipo de variable es esa? Dicotómica. O sea, es categórica dicotómica. ¿Bien? Si yo digo el iceberg, ¿qué variable es? Y el iceberg de noche, ¿qué tipo de variable es? Iceberg sí no. Dicotómica. Entonces yo ahora digo, bueno, quiero ver si el iceberg hace que se hunda. Iceberg y hundimiento con respecto al rol que ocupan dentro de la hipótesis esas variables. ¿Sí? ¿Cuál es el outcome? O sea, ¿cuál es la variable de resultado y cuál es la variable predictora o la exposición? Bien. El iceberg, supone. Entonces, eso es según el lugar que ocupan las variables en la hipótesis. Entonces tenemos, esto lo hablamos un poquito la otra vez cuando veíamos diseño, para ubicarnos en cómo entender. Entonces tenemos la variable de resultado y la exposición es lo primero que uno en una hipótesis, en un estudio, en lo que sea, tiene que identificar qué es lo que están haciendo, qué se midió al final y qué es lo que se estaba probando o testeando o exponiendo. Entonces, bueno, vamos a hacer un estudio sobre si el humo de tabaco provoca cáncer de pulmón en una población de ancianos de Senegal. Entonces, ¿cuál es la variable de resultado ahí, el outcome? El cáncer. ¿Y cuál es la exposición? Ahora vamos a ver cuál es el predictor más importante para muerte prematura en un niño de menos de un año. ¿Cuál es el outcome? Muerte. ¿Cuál es la exposición? Ahí tiene que ver los factores que hay que hacer el estudio y ver si, por ejemplo, no sé, fue que... Los factores son varias cosas que vos querés ver. Cuando vos no tenés una exposición definida, tenés varias exposiciones. Podés decir peso al nacer, el peso de la madre, si la madre fumaba, se drogaba, era alcohólica, tenía HIV, y decir, tenés una lista de posibles sospechosos de muerte antes del año. No tenés una exposición concreta, tenés muchas variables o muchas covariables, ¿sí? Si vos querés ver cuál de esas es la que se relaciona. Eso lo tienen bien. Y por ahí dijeron menores de un año. Eso es el tipo de población. O sea, todos tienen menos de un año los que vos vas a estudiar, con lo cual eso no varía. Es una cosa estática, entonces todos tienen menos de un año, no es una variable en este caso. En cambio, si vos querías ver muerte infantil, entonces la edad es una variable para vos. Ahora sí. Entonces tenemos de un año, de 2, de 3, de 4, de 5 y de 6, hasta lo que se define infantil. ¿Me siguen? Bien. Y hay una cosa que está acá en el pizarrón, que es las variables confundidoras. ¿Qué es una variable confundidora? Les voy a dar un ejemplo de un estudio real. Se hace una encuesta y se ve en mujeres, la población es mujeres, una conocida mujeres posmenopáusicas o mayores de 50 años, pero era cerca de la menopausia. Se les medía se les preguntaba si tenían osteoporosis o se les medía si tenían osteoporosis y se les preguntaba algunas cosas de la dieta, entre ellas si tomaban café o no. Se hacen algunos estudios matemáticos y se ve que el café está asociado a la osteoporosis. O sea, cuanto más café tomás,
más probabilidad de tener osteoporosis tenés. Entonces dijeron, bueno, el café provoca osteoporosis. Está el café, está la osteoporosis. Lo que pasa es que no se entendía de qué mecanismo, bueno, el tema, sustancias que tiene el café, que inhiben la absorción de calcio. Ustedes vieron que cuando ustedes hacen estudios bioquímicos o intentan explicar mecanismos moleculares, yo te digo, bueno, ¿por qué es que la sal sube la presión? Bueno, la sal, lo que ocurre es que la sal se absorbe en el intestino, la sal arrastra agua, se libera esta hormona, la otra hormona, y... ah, está bien. ¿Y por qué la interleuquina 1 da fiebre? Bueno, la interleuquina 1 cuando aumenta, estimula esto libera interleuquina 2, la esteroidina. Después digo, no, me equivoqué. Que la interleuquina 1 baja la fiebre. Baja la fiebre. Lo que pasa es que esa inhibe a la... O sea, uno puede armar ahí la explicación de varias maneras. Y suele ocurrir esto. No conocemos todos los mecanismos. Entonces agarramos lo que un poco entendemos. No es que se haga con mala leche. Simplemente que uno cree, pero así vos das una explicación para un lado y usando otras cosas la das para el otro. Entonces, empezás a buscar sustancias en el café y te parece que encontraste la explicación de por qué no absorbe el calcio y entonces eso es osteoporosis. Después se volvieron a analizar los datos y alguien dijo, no, pero la explicación es demasiado disparatada para que pueda ser real. Yo lo que quiero saber es si las mujeres que tomaban café tomaban leche también o no. Porque lo que todos sabemos es que si tomas leche te previene la osteoporosis. Entonces vamos a la base. ¿Cuánto tomaban de leche? Y ahí, ¿qué ocurre? Que las mujeres que tomaban café no tomaban leche. Entonces, la variable asociada a la osteoporosis era leche no. No, café sí. Café o té hubiese sido lo mismo, o ponerse un gorro rojo. Entonces, eso se considera que es una variable confundidora, que tiene una asociación. Para ser una variable confundidora hay que tener una asociación con el outcome y a la vez con la exposición, pero no estar en el medio del camino de las dos cosas. Vamos, entonces, tomar café está asociado con la osteoporosis porque vos lo hiciste en tu encuesta y viste que ahí hay una asociación. Pero al mismo tiempo, tomar café se asocia con no tomar leche, que es la variable que biológicamente está más relacionada con la osteoporosis. Entonces, eso es una variable confundidora, que se asocia al mismo tiempo con una y con la otra cosa. Vamos con otro ejemplo. El café está asociado al cáncer de pulmón. Otra vez, los genios de la bioquímica, buscando cuál es la sustancia, ¿no?, que se relaciona. O sea, yo voy, hago una encuesta, usted toma café, tiene cáncer, y después de 10.000 voy a ver que el doble de los que toman café tienen un cáncer que el que no toma café. Pero el café necesita fumar. Entonces, de verdad el problema es que el que toma café va al bar y se toma el café y se fuma un pucho, lee el diario y después tiene cáncer de pulmón. Entonces, ahí el hecho de tomar café está asociado porque en realidad el café está pegado a la cuestión de fumar. Es mucho más probable el que fuma tome café que el que no fuma tome café. Entonces, ¿hubiera sido lo mismo que la cerveza o el mate o cualquier otra cosa? ¿cómo? ¿Hubiera sido lo mismo que la cerveza o el mate o cualquier otra cosa que hiciste fumar? Exacto. Porque el que sale de noche da cáncer de pulmón. El que baila tiene cáncer de pulmón. No es que cuando uno sacude el organismo se generan radicales libres y te viene uno para la explicación. Y eso es lo que puede generar el cáncer. No, es que cuando salís de noche te asocias con la variable que de verdad genera el outcome. Esas son variables confundidoras. Y esas no hay una matemática para saber cuáles son. Es de las pocas cosas en estadística y en epidemiología que hay que pensarlas. Porque como que no la pienses esa variable,
no la vas a recolectar, y como no la recolectes, vas a asociar una variable que posiblemente está confundida con el outcome. Yo hace poco me pidieron que analice un estudio sobre algunas variables psicosociales en relación con la sobrecarga del cuidador, ¿no? Entonces, cuánto era de demente el paciente, si la cuidadora era religiosa, si hace cuánto convivía, si el tipo de Alzheimer era leve, moderado, grave del paciente cuidado, la edad del paciente, la edad de la cuidadora, si tenía hijos, no tenía hijos, bla, bla, bla. Bueno, después de muchas de esas variables, 4 o 5, pongámosle, se relacionaban con tener el outcome, que es que el cuidador tenga como una especie de burnout. Eso se llama sobrecarga del cuidador, ¿no? Pero después eso uno lo hace como un análisis matemático, que es un análisis multivariable, es decir, agarra varias variables y ve cómo se relacionan al mismo tiempo con el outcome, y toda la asociación que había previamente desaparece. Y el único determinante de la sobrecarga era la gravedad de la demencia del paciente. Cuanto más demente está, es que el cuidador está más sobrecargado. Las otras cosas se relacionan directamente entre sí. No es que si lo cuidó más años, eso le da la sobrecarga. Es que si el paciente es demente, porque nos daba al revés, que cuanto menos años, más sobrecarga. Es que cuanto más demente es el paciente, menos te dura el cuidador. Entonces vos todo el tiempo vas viendo cuidadores nuevos que lo cuidaban poco tiempo. Entonces, eso es lo importante de entender cuáles son confundidores y cuáles no, y saber que uno tiene que recolectar eso porque puede estar confundido. Y tiene que tratar de pensar. Pero para identificar la variable confundidora, ¿hace falta hacer otro estudio o simplemente un metaanálisis del mismo estudio o compararlo con otro? Mira, vos, lo primero es recolectar el dato. Entonces vos decís, yo creo que sobre esta exposición que estoy pensando y este resultado, puede haber algunas variables confundidoras. Por ejemplo, yo te digo, nosotros vamos a trabajar sobre un protocolo sobre si los pacientes aprenden o no después que nosotros les enseñamos cómo prevenir el ACV. Y entonces nuestra variable de exposición es, a unos le enseñamos, a otros no le enseñamos y vemos cuánto aprende cada grupo. Sin embargo, vos podés decir con toda justeza, sí, bueno, pero depende del nivel educativo del paciente, porque un paciente que por ahí no tiene la primaria completa no aprende lo mismo que el otro, a pesar de que, bueno, es una variable confundidora, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pero también el nivel cultural del paciente, no es lo mismo un paciente con cierto background cultural y de conocimiento que otro que no. Bueno, entonces hay que ver cómo lo medís, ¿no? Background cultural, ¿no? ¿Qué le preguntas? Si fue al cine una por semana, leyó libros, le haces algunas preguntas de historia, no sé cómo haces, y medís esa variable, ¿no? Background cultural. Y entonces después vos ves si además de la exposición que era enseñarle o no enseñarle, hay otra cosa que pueda determinar. Entonces vos primero pensás que enseñar o no enseñar es el problema, pero finalmente el resultado es... Finalmente el resultado es que en realidad el que no hizo la primaria no aprende, después todo lo demás no importa. No importa el nivel socioeconómico, no importa el nivel cultural, no importa nada. Lo único que importa finalmente es eso. Y no es lo otro. Porque ni siquiera que vos le enseñes, porque el otro ya lo aprendió en la vida, ya sabe, leyó el diario, se enteró, cuando la cantante se desplomó, la presidenta tuvo, leyó, ya aprendió el tema. ¿Entendés? Entonces es importante pensar en todo eso para no atribuirle causalidad a algo que no la tiene. Es como que yo te diga, las nebulizaciones con solución fisiológica y Ventolin te sacan el broncoespasmo. Decís, bueno, claramente vos haces el estudio, decís, tengo ya la explicación. La solución fisiológica te cura el broncoespasmo. No hace falta que le ponga el Ventolin.
Porque yo le hice con solución fisiológica y Ventolin y eso le saca el broncoespasmo. Entonces yo ya lo entendí, es la solución fisiológica. Y otro te dice, no, titán, es el salbutamol lo que le saca el broncoespasmo. ¿Cómo? Entonces, hasta la cosa más simple, vos tenés que pensar que puede tener un efecto sobre el resultado. A veces es muy obvio y otras veces no tanto. Sobre todo con las cuestiones socioculturales, nivel socioeconómico, educación, background cultural, según el tipo de estudio que estás haciendo, ¿no? Después vamos a ver cómo hacemos en los estudios para salir de ese problema. Pero esencialmente, y la magia de eso, cómo hacer que los dos grupos tengan las mismas variables, aunque yo no las controle, repartidas de un lado y de otro para que a mí no me moleste el nivel educativo. Hago un estudio randomizado. Hay miles de variables que desconozco, fisiológicas, de nivel cultural, no importa, pero yo los voy a repartir igual de un lado y del otro, y lo único que van a tener distinto ese grupo de personas es la exposición. A uno se las doy y a otro no. Entonces, los estudios randomizados permiten controlar mucho más los confundidores. Pero tenés que hacer un estudio experimental para poder aplicar una randomización. Bueno, creo que esto es lo último que les digo, que es todas las variables, repasando un poco, tienen que tener un nombre de lo que están haciendo, una definición conceptual, qué es el iceberg, bueno, una masa de hielo que se desprende de un lado, una definición operativa, qué es para tu estudio, qué es para navegar de noche en el Titanic, un iceberg. Espuma sí, iceberg, espuma no, no iceberg. Eso, en definitiva, es para vos y tu experimento un iceberg. Espuma blanca a la noche, esquivar. ¿Sí? Entonces es tu definición operativa. ¿Qué es lo que vas a hacer vos? Si bien detrás hay una representación conceptual, para vos concretamente en el estudio es eso. Y después, ¿qué valores puede tomar la variable? En ese caso, si no, podría ser muy cerca, cerca, lejos, muy lejos. ¿Sí? Otra escala. Y esto es todo. Así que hablamos de variables, más o menos visualizamos esto. Nos encontramos el próximo lunes y seguimos avanzando un poco. Podríamos quedar a